siempre nos pasamos buscando a veces modelos para copiar, tomar ideas. Es muy común, digamos, en el ministerio, yo que comparto con conversaciones con pastores, amigos, hablo mucho con mi sobrino, con Miguelito Asade, con Ariel Mancilla, con Claudio San, con distintos siervos de Dios con los que uno trata de tener un poco de feedback, de referencia. Y nos maravillamos cuando vemos que algo está funcionando en el reino de Dios, ¿no? Que de repente, por ejemplo, una iglesia como el Taller del Maestro, donde cumplió 11 años este viernes, vemos cómo el mover del Espíritu Santo a través de esos siervos marcó una diferencia en la matanza. Hay una frase que dice que antes de marcar una diferencia, primero tenemos que decidir cuál es la diferencia que queremos marcar, ¿no? O sea, en qué queremos ser diferentes. Y en esa diferenciación está la identidad. Está la identidad propia de una persona, está la identidad propia de una familia, está la identidad propia de una ciudad o de una comunidad, incluso la identidad de una nación. Nadie puede negar que Argentina es un país diferente. Es un país distinto. Tenemos características distintas y solemos distinguirnos, para bien y para mal, ¿no? En muchas cosas para bien despertamos cierta admiración. En algunos lugares yo he tenido testimonio de que hablan de los argentinos como gente especial, ¿no? En toda Latinoamérica, el único país que tuvo 5 premios Nobel es Argentina. Tuvimos hasta un papa, tenemos una reina. Es raro, es un país raro, ¿eh? Por otro lado, hemos tenido circunstancias, crisis muy recurrentes y nos hemos levantado de todas ellas siempre para volver a tener otra más adelante, ¿no? Pareciera que el corazón de los argentinos está hecho de la resiliencia, es decir, de enfrentar permanentes y sucesivas crisis que hacen esa diferencia. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, cuando hablamos de la iglesia del Señor, hay algunos que se han diferenciado por la multiplicación, es decir, por el crecimiento. Y vamos a ser sinceros que el crecimiento es una hermosa diferencia. Es una hermosa diferencia. Lo vivo una y otra vez cuando a veces organizamos algo y nos damos cuenta que nos quedamos cortos, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de participar de la organización de un evento importante que se hizo para John Maxwell y una semana antes había 50 entradas y el día lunes la gente del hotel nos decía no traigan más a nadie, ya hay eran 150 el cupo, ya hay 175, no traigan más a nadie. Y al día siguiente fuimos a un Gran Rex y metimos 3.500 personas en el Gran Rex. Es decir, colmada la capacidad. Siempre los problemas, ese tipo de problemas no nos cae tan mal, ¿no? Algún día pensar que tal vez aquí nos faltarán sillas no es un problema que no querramos tener o que no nos alcance el lugar, no es un problema que no querramos tener. Al contrario, bienvenido sea. Pero si analizamos modelos y cuestiones que se están aplicando, algunos han escrito libros y explicado un montón de formas y de estrategias y demás, y en el Espíritu del Señor me decía a mí, el libro ya está escrito. El libro de cómo debe moverse la iglesia del Señor ya está escrito y el problema es que no lo estamos cumpliendo de la forma en que
que el Señor determinó que lo cumplamos. Si leemos en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, le llamamos primitiva porque era la primera iglesia, no porque eran primitivos, no porque eran básicos, sino porque eran la iglesia inmediatamente después de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Vemos que en el capítulo 5, verso 12, y sobre todo en todo el libro de los Hechos, encontramos similares, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir que la primera característica aquí que resalta Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, es que se realizaban muchas señales y prodigios. ¿Qué es un prodigio? Un prodigio es un suceso extraordinario que excede los límites regulares de la naturaleza. Esa sería la definición de diccionario. Un suceso extraordinario que excede los límites regulares de la naturaleza. Pero nosotros hemos aprendido, si es que venimos prestando atención a lo que yo estoy tratando de enseñar, que nosotros al recibir a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido participantes de la naturaleza divina porque fuimos hechos hijos de Dios. Es decir, recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que no significa que la estemos ejerciendo esa potestad. Dice que a todos los que le recibieron, el Evangelio de Juan, y a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay potestades que se ejercen y potestades que no se ejercen. Un policía de civil, tal vez, al no andar con su uniforme y con su investidura, sigue siendo un policía, pero no está ejerciendo esa potestad. Pero de repente, en una situación límite, si ve que está ocurriendo algún ilícito, algún hecho que él puede impedir, se olvida de que no esté vestido de policía e interviene. Porque su naturaleza, su esencia, está por encima de su apariencia. Y de repente interviene. Y a veces le sale bien y a veces le sale mal. Pero no se va a volver a su casa con la idea de que pudo impedir un delito y que simplemente se mantuvo observándolo. Estaba en su naturaleza identificarse con la autoridad recibida. Si nosotros actuáramos de la misma manera como hijos de Dios, pues entonces habría un montón de circunstancias en las cuales estemos o no adorando o alabando, sin sotana, sin ningún lenguaje ni ninguna connotación que a la gente le parezca religiosa, ante una situación a la que nosotros consideramos injusta o consideramos que tal vez deberíamos intervenir. El policía tal vez para cumplir con su deber ante sus autoridades y los hijos de Dios para cumplir con su deber delante de nuestra autoridad, el Señor. Esa era la razón por la que el mensaje del Evangelio iba acompañado con intervenciones para frenar algo que no corresponde al reino de Dios. En nuestra nueva naturaleza del reino, en el reino no hay enfermedad ni muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay abandono, no hay miseria, no hay nada de eso. Esa es nuestra identidad. Yo no sé cómo se siente usted aquí en la tierra, si se siente aquí en la tierra como alguien que pertenece al reino, pero que está aquí en la tierra por un tiempo, o piensa que es una persona terrenal que algún día, alguna vez,
Jesús dijo, el reino ya está en medio de ustedes. Evidentemente los apóstoles no consideraban que debían ser meros observadores de la realidad y de la injusticia que había a su alrededor. Intervenían con sanidades, con señales, con prodigios, acompañando el mensaje del pueblo. Pero esto era tan importante en la iglesia que los diáconos, ya no estoy hablando de los apóstoles, sino los diáconos de la iglesia, hacían lo mismo. Vemos en Hechos capítulo 6, verso 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, usted sabe, fue el primer mártir de la iglesia, era uno de los 7. Hemos leído en el capítulo 7 el tremendo sermón que predicó Esteban, pero previo a que llamara la atención para que le pidieran cuenta a los de la sinagoga de los libertos, él había demostrado con poder el mensaje que él predicaba, ¿no es cierto? Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Si vamos más adelante, en Hechos capítulo 8, nos encontramos con el otro diácono, Felipe. Y dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. En el verso 2 dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, el propósito de la predicación del evangelio es demostrar la existencia del reino de Dios. La mayor parte de las personas no creen que Dios sea rey, no creen que exista un reino. Es más, culpan a Dios de cuánta desgracia ocurre aquí en la tierra, ignorando que el mundo está bajo el maligno y que el reino de Dios viene a romper este sistema, viene a deshacer este sistema, viene a eliminar este sistema y a reemplazarlo, y ya tiene designado un rey que es nuestro Señor Jesucristo, y ese es el nombre del rey. Es decir, para demostrar que el Padre Dios ya ha determinado, ya ha nombrado un rey, y que ese reino de los cielos es el lugar donde existe el trono de Dios, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay miseria, donde no hay injusticia. Entonces, en el nombre del Rey, demostramos nuestra identidad, orando por los enfermos, sanando a los que están enfermos y los que están en dificultades, y liberando a los que están cautivos. Es decir, es un reino y un nombre que es confirmado por señales. Así como uno saca un documento o tiene ciertas características que, qué distinto que habla este, ¿eh? Debe ser argentino, ¿eh? Bueno, qué distinto que somos nosotros, debería decir el mundo, son del reino de Dios. No podemos vivir como si fuéramos simples espectadores de la injusticia, sino que nuestra intervención, y Dios quiere dar a conocer su poder. Mire, siempre fue así. En Éxodo 11, capítulo 10, vemos cómo Aarón y Moisés trataron con el faraón. ¿Y cómo trataron con el faraón, con el rey que existía en ese momento, que tenía oprimido, que tenía esclavizado a los israelitas? Moisés y Aarón, dice, hicieron todos estos prodigios
delante del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, cuanto más dura era la respuesta del faraón, más poderoso era la manifestación de Dios para humillar al faraón y a los dioses y a los ídolos que él adoraba. El mensaje de Cristo es lo suficientemente bueno que hasta la gente del mundo de repente repite cosas que están en la palabra de Dios, que la dijo Jesús. Yo a veces los escucho en los lugares donde yo voy y alguien dice algo y le digo, ¿y eso lo dijo Jesús? De repente alguien dice, nadie es profeta en su tierra, y le digo, eso lo dijo Jesús. Ni sabe él de dónde salió esa verdad, pero la afirman. Ahora, si el mensaje de Jesús era tan bueno, tan completo, tan revelador, tan lleno de las descripciones necesarias para que podamos dar a conocer el reino, ¿por qué Jesús lo complementaba con acciones en contra de la enfermedad, de la muerte? Resucitó muertos, sanó enfermos, libertó endemoniados. Dice, recorría Jesús, Mateo 4:23, toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús predicaba, Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos. Es decir que, evidentemente, si Jesús necesitaba respaldar su mensaje con señales y con prodigios, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, tal vez no será que nuestro mensaje, por bueno que a nosotros nos parezca, por profundo que nos parezca, está necesitando el respaldo, la compañía, el acompañamiento, el seguimiento de la intervención del Espíritu de Dios, para lo que sabemos que el Espíritu de Dios tiene poder. Libertar a los endemoniados, sanar a los enfermos, hacer estas señales y prodigios, sucesos extraños que exceden los límites regulares de la naturaleza. El principal foco de atención fueron las señales y los milagros que hacía Jesús. Dice en Juan capítulo 6, verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, así que atravesó el mar, fue a la otra orilla, al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud. ¿Por qué? ¿Por qué le seguían? ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. No seguían a Jesús por cosas invisibles e intangibles. Seguían a Jesús porque había evidencia del poder de Dios que estaba en él. Y aparte, porque solucionaba sus necesidades. Comieron cuando él partió panes, peces. Vieron el poder de Dios en él. Dice que el principio de las señales que Jesús hizo fue transformar el agua en vino en la boda de Caná. Ahí hubo poquitos que tuvieron testimonio de lo que Jesús había hecho. Unos 4 discípulos que él ya tenía en ese momento. Pero dice, este principio de señales hizo Jesús. El reino de Dios tiene señales. Así como cuando vamos transitando por la ruta, y la ruta tiene señales para que nosotros vayamos dándonos cuenta si estamos más cerca o más lejos de donde queremos ir, también este camino es un camino con señales para que nosotros podamos avanzar. Si las señales no fueran importantes, Satanás no imitaría con falsas señales y
con falsos prodigios y con un poder mentiroso, pero él trata de distraer, copiando, imitando el poder del reino de Dios. Miren, Mateo 9:19 dice que Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Ahí está hablando de Jairo, cuando Jairo lo vino a buscar. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Quiero que reflexionemos en esto. Esta mujer no le pidió a Jesús ser sana. Esta mujer no tuvo diálogo alguno con Jesús, ni Jesús tenía certeza alguna de que esta mujer haya creído que él era el Hijo de Dios. Simplemente se acercó, tenía un plan en su cabeza. Hay personas que tienen un plan en su cabeza: ser sano. Su plan es ser sano. Su plan es ser libre. Su plan es salir de la mediocridad. Su plan es salir de la miseria. Su plan es hacer una diferencia. No tienen otra cosa en mente. Dice: si tal vez yo consigo acercarme lo suficiente, tal vez puedo tocarlo y no se preguntan si el Señor querrá o no querrá sanarlo. De hecho, esta mujer fue sana sin que Jesús tome decisión ninguna. Fue sana porque ella se acercó con fe. Y obviamente que Jesús quiso saber: ¿quién me tocó? Todos tocaron. Todos tocaron. Estamos en medio de una multitud. No, pero esta mujer hizo una diferencia. Ella me tocó con fe. Ella no simplemente me empujó ni nada. Ella se acercó con la expectativa de recibir algo. Muchas personas están ahí afuera con la expectativa, con la necesidad, con el dolor, con la tristeza. En una oportunidad yo reflexionaba acerca de un milagro que hizo Jesús en la sinagoga, donde trajeron a alguien que le estaba prohibido entrar a la sinagoga porque tenía la mano seca y no podían. O sea, una persona con la mano seca, un lisiado, un tullido, no podía entrar a la sinagoga. Y lo metieron ahí para tentarlo a Jesús. Y Jesús, cuando lo vio, se dio cuenta. Lo miró y dijo: ¿qué es lo que está bien hacer en el día de reposo? No está bien hacer lo bueno. Yo me imagino a ese hombre ahí, ¿no? Medio abrazo, porque un brazo seco. Limitaciones para trabajar. Limitaciones para acariciar, tal vez a su esposa, a sus hijos. Aunque sea su gato, ¿no? Una mano seca. Media vida, ¿no? En tiempos donde no había inteligencia artificial ni internet, había que laburar con las manos. Y cuando Jesús entra y lo ve, le da una orden, le dice: extiende tu mano. Y al abrir su mano, Jesús sabía que lo iban a juzgar. Él sabía que por causa de eso iban a hablar mal de él, que iban a decir que estaba mal. Pero él dijo: hay un hombre que necesita que extienda su mano. Muchas veces nosotros tenemos vergüenza de orar por alguien, de intervenir, de romper ese, ¿qué van a pensar? Soy creyente, no, soy creyente. ¿Qué van a decir en el colegio? ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo?
¿Qué importa lo que van a decir? Somos hijos de Dios y podemos ejercer esa autoridad. Al punto tal que cuando Jesús envía a los discípulos, los manda de dos en dos. No dice vayan y prediquen el reino de Dios. No. Dice, llamando a sus 12 discípulos, Mateo capítulo 10, o sea, el capítulo siguiente de lo que acabamos de ver, yo les recomiendo, lean el capítulo 9, todo lo que Jesús hizo ese día. Llamando a los discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, él sabía que a donde él físicamente no podía ir, sus discípulos podían ir. Pero no simplemente para hablar de Jesús y de su enseñanza maravillosa que es, no existió jamás alguien con una enseñanza más poderosa que la de Jesús y el mensaje de Jesús trasciende las generaciones. Pero tal vez la necesidad de hoy, ahora, más que regalarle una Biblia, que también se la voy a regalar, es que yo pueda orar por una persona en el nombre de Jesús sin vergüenza y ver con mis propios ojos yo también la sanidad y la liberación. Hablaba con los muchachos de jueves, creo que hablaba, y les explicaba cómo funciona el por y para en la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿no? Decía el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por su fe vivirá. Eso dice Romanos 1, 17 y 18. ¿Qué significa el por y para? Significa que yo nunca voy a saber cómo obra el poder de Dios en mi vida hasta que yo no comience a moverme en fe. Pero cada vez que yo me mueva en fe y vea el poder de Dios en mi vida, esa fe crecerá. Por eso es por y para. Es por la fe que yo oro por un enfermo, pero para mi propia fe que él sea sanado, yo volveré a orar por otro. Y cada vez que yo libero a una persona que está endemoniada, tengo más fe de que ningún demonio se va a resistir. Lo he hecho fuera antes a los gritos, porque no nos habían enseñado bien. Ahora no. Ahora le decís así, le decís. Sal fuera. Sal. Para no darle al demonio la oportunidad de que haga circo. La autoridad la tenemos sin gritar. La tenemos porque somos hijos de Dios. Lo mismo pasa con una persona enferma. Vamos a orar por una persona enferma. ¿Se va a sanar o no se va a sanar? No lo sabemos. Pero la Biblia dice que nosotros debemos orar. Y debemos hacerlo. Y si yo no lo hago, nunca voy a saber si el reino de Dios está en mi vida operando, rompiendo esa injusticia. Si esa persona estuviera en el cielo, estaría sana, pero está aquí en la tierra. Pues entonces necesitamos a alguien del cielo para que venga a romper esa realidad. Y los que estamos aquí como ciudadanos del cielo somos nosotros. Los únicos que podemos romper esa realidad. Los discípulos les gustaba preguntar acerca de cosas. Yo veo que a veces me hacen preguntas a mí. Soy sincero, a mí me gusta contestar preguntas y tengo la respuesta, ¿no? Me gusta explicar. Si tengo una explicación, te la voy a dar. Si no la tengo, oraremos, buscaremos. Pero los discípulos querían detalles. Entonces le preguntaron a Jesús en Hechos capítulo 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Detalles de alta teología, ¿no? Jesús le dijo, no le toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos le habían preguntado por Israel. Ellos querían que se vayan los romanos. Ellos querían que alguien del trono de David se sentara, y Jesús era el que estaba profetizado, pero no de la forma en que ellos querían. Jesús le dijo: ¿ustedes quieren detalles? Yo quiero darle poder. Yo no quiero que se entretengan con tantos detalles. Yo quiero que ustedes hagan la diferencia y sean testigos del reino. Ellos le preguntaron del reino. El reino ya está aquí. Ustedes son testigos del reino. Ustedes tienen que tener esa autoridad para orar por los enfermos, para sanar a los que están con problemas, para liberar a los que están cautivos. Usted me dirá: pero sin embargo en la iglesia a veces, mire hermano, le voy a decir la verdad. Como este poder es para predicar el evangelio, a veces funciona mejor, o diría yo, básicamente funciona mejor con los incrédulos que con los creyentes. Porque nosotros ya hemos creído sin las señales, pero ellos necesitan las señales para creer. Decía el evangelista Carlos Anacondia, ¿cuánto lo conocen? Él oraba y las personas se le emplomaban las muelas. Me decía: a mí cuando me duele la muela voy al dentista. Claro, hermano, vos ya creés. El error de pensar que estas cosas son de consumo interno, que estas cosas ocurren para que nosotros estemos cómodos, tranquilos acá, no creceríamos nunca. Pero el propósito del reino es expandirse, y por eso es que Dios nos ha dado esta autoridad de testificar. Es poder para testificar, es poder para ser testigo. Yo no le tendría que explicar a usted que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un creyente, ¿o sí? Usted ya lo sabe. Pero ¿cómo hago para hablarle del reino de Dios a alguien que no sabe ni siquiera de qué se trata? ¿Y para qué queremos el reino de Dios? ¿Y por qué el mundo está bajo el maligno? Porque en el mundo hay enfermedad, tristeza, dolor, muerte, y en el reino de Dios no. Pues entonces hacemos la diferencia. Hacemos la diferencia. Haga la prueba usted de hablar del reino de Dios a los incrédulos, y va a ver la diferencia entre hablarle del reino de Dios a los creyentes. Estamos evangelizándonos a nosotros mismos. Pero las señales son para los que necesitan. Lo mismo hacían los apóstoles si vamos a Pablo, a Bernabé, a Pedro, cualquiera de ellos. Mire, Hechos 14, verso 3 dice: se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Para qué se hacían señales y prodigios? Si lo leemos de atrás para adelante, que es la manera más fácil. Se hacían señales y prodigios por concesión de parte de Dios, para testificar que la palabra que ellos predicaban era cierta. Era la firma de Dios a lo que ellos declaraban. Las señales y los prodigios. Si vamos al capítulo 19, Pablo está en Éfeso. Ahí se encuentra con unos discípulos que habían creído por el mensaje de Apolos. Él ora por ellos, ellos reciben el Espíritu Santo y se establece ahí en ese lugar, enseñando. Pero dice, hacía, Hechos 19:11, Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mire, ya un milagro extraordinario, no sé, es como que se apalanca, ¿no? No solamente es un milagro, sino que es extraordinario.
¿Por qué era extraordinario? Todos los milagros son extraordinarios. Porque Pablo no se movía de Éfeso. Entonces sacaban ropa de Pablo y se la llevaban a los enfermos en otros lugares y la ponían sobre los enfermos y sobre los endemoniados y eran libres y eran sanos. No era gente creyente que traía la camiseta del que está enfermo para que le oremos. No, al revés. Era la ropa de Pablo la que le llevaban a los enfermos para que eran sanos. Nosotros hacemos todo al revés. Todo al revés. Pastor, acá traiga ropita de mi nene para que le ore. Claro que le voy a orar. Pero un segundo le voy a orar esa ropita. Si yo le doy una camisa mía que la tuve hoy todo el día, la unción es esa. Pero acá, ¿quién va a sacarse la camisa, ¿no?, en la iglesia para que se la vayan a poner a otro por allá? Habría que venir los domingos con la valija. Esto es el lunes, el martes, el miércoles. Pero eso es extraordinario. Eso es lo que dice Hechos capítulo 19. Y ese es el significado de lo que significa ser un sacerdote para Dios. ¿Qué es un sacerdote? Es una persona que interviene de parte de los hombres ante Dios. ¿Quién necesita el enfermo? Que yo interceda para que él sea sano. ¿Qué necesita el endemoniado? Necesita ser libre. Hay personas que están endemoniadas. Hay 3 niveles. Unos simplemente están oprimidos, es decir, presionados, estresados. ¿Sabe usted que la palabra estrés significa opresión? Entonces está oprimido por una enfermedad, o tal vez está oprimido por la miseria, o tal vez está oprimido por un conflicto familiar, o tal vez está oprimido por un pariente, por alguien. Siente la presión sobre su vida que no le permite ser feliz a plenitud. No le permite manifestar el gozo del Espíritu de Dios, y la paz del Espíritu de Dios, y el amor del Espíritu de Dios, y la bondad, y la benignidad, y la mansedumbre, y la paciencia, y el dominio. Algunos manifiestan el demonio, no el dominio. Porque están presionados, están oprimidos. No puedo... Che, qué linda esta película, pero mañana tenemos que pagar tal cuenta. No la puedo disfrutar. ¿Qué vamos a hacer para mi cumpleaños? Y nada, hermano, no hay guita. Está oprimido. Me duele la cintura, me duele la espalda. Duermo mal. Debe ser la almohada. No, no es la almohada. Es lo que apoyás arriba de la almohada lo que te tiene mal. Ese es un nivel. Después están los que están directamente atormentados. Son personas que, sin querer estar en un pecado recurrente, o sea, no pueden liberarse. Hay un emisario del enemigo constantemente en su vida presionándolo para que todo el tiempo se sienta culpable, haciendo lo que sabe que no tiene que hacer, diciendo lo que sabe que no tiene que decir, juntándose con quien sabe que no se tiene que juntar, comprando lo que sabe que no tiene que comprar, moviéndose como un títere sin decisión propia, atormentado. Le trajeron uno a Jesús, dijo, no sé, de repente se tira arriba, se tira al agua, está gravemente atormentado. ¿Desde cuándo, dijo Jesús, le pasa esto? Oh, desde que era chico. Bueno, echó fuera el demonio y sí, fue libre. Y el tercer nivel son los que están enajenados. El enajenado ya directamente ha perdido el control de su voluntad. Como el gadareno. Ya directamente hace cosas. De repente un enajenado se tira de la terraza y se mata. ¿Y por qué hizo eso? Si el instinto natural es conservarse.
es mantenerse vivo. ¿Por qué sale a matar? ¿Por qué sale a robar de una forma? ¿Por qué piensa que todo el mundo es su enemigo y que nadie, digamos, merece la pena vivir? Ya está enajenado esa persona. Y a esos Cristo los vino a liberar. Nosotros tenemos un mensaje de libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros no tenemos un mensaje de el que las hace las paga. Porque el juicio no nos pertenece. Jesús es el juez. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se sentará a juzgar. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Un Evangelio de amor, un Evangelio de perdón, un Evangelio de arrepentimiento. Cualquiera que acepte a Jesucristo puede ser salvo, puede ser libre. Acercamos sanidad, acercamos liberación, promovemos el avivamiento. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado con un propósito, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerde que con la sangre de Jesucristo nosotros no solamente fuimos limpiados de nuestro pecado, fuimos comprados. No podemos aceptar una cosa y rechazar la otra. No puedo decir, no, con la sangre de Jesucristo fue limpio de mi pecado, por lo tanto no voy a ser condenado, por lo tanto no voy a ir al infierno. No, esa misma sangre me compró. Y ya no soy mío, soy de Él. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él vivimos. Eso es lo que dice Romanos, capítulo 14. No sois vuestros. No podés hacer lo que quieras con tu vida en tanto y en cuanto haya sido adquirido por el Señor. Y fuiste adquirido para anunciar o para predicar, que es lo mismo, las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Jesús, después de haber resucitado, fue al lugar donde los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, apareció ahí, dijo, pasa a vosotros, le recriminó su incredulidad. Che, qué incrédulos que son. No son Jesús criollo, ¿no? Qué cabezones que son. Si yo les dije que iba a resucitar, yo les dije que era necesario que ocurriera. ¿No vieron ustedes durante estos años que estuvieron conmigo que cada cosa que yo dije era verdad? Bueno, acá estoy. Resucité. ¡Wow! ¿Y ahora? Y ahora les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está diciendo, yo quiero que entienda esto, tomarán en sus manos serpientes y beber cosas mortíferas se refiere a las causas por las cuales alguien puede estar enfermo. No está diciendo como unas sectas que hay en Estados Unidos que agarran serpiente y juegan con la serpiente. No, está hablando de que aún una persona que está enferma, porque está enferma, o porque está enferma porque se la buscó, o porque está enferma porque alguien quiso enfermarlo, puede ser sanado de la misma forma. De eso está hablando. De hecho, muchos de nosotros no bebemos cosas mortíferas, pero comemos cada cosa media mortífera. Hay pizzas mortíferas, las de Ujis. Hay bebidas mortíferas, Fernet con Coca-Cola, ¿no? U otras cosas así, cervezas y esas cosas. Ya que yo nunca tomé cerveza en toda mi vida, porque no me gusta nada más, el vino me gusta. Pero bueno, no se refiere a
a que vamos a demostrar nosotros. Está hablando de las señales que siguen a los que creen. O sea, si el que cree, si en el momento que cree me encuentro con una persona que ha sido mordida por una serpiente y dice me voy a morir, no te vas a morir. ¿Entiendes lo que el mensaje para el que cree? ¿No? Oh, mi suegra me envenenó, no te vas a morir. ¿No? Porque pondrá la mano sobre los enfermos y sanará. En el libro en la carta de Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviese pecado, le será perdonado. Confesaos los unos a otros vuestras ofensas y seréis sanados. Es decir, ponete de acuerdo con todo. Si no vas a poder ser sanado si guardando rencor en tu corazón. Necesitas ponerte de acuerdo, necesitas arreglar esa situación. Eso es lo que dice Santiago. Y si Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, me encanta, ¿no? Que nos compare con Elías, Santiago. Dice igual que nosotros. O sea, Santiago, el que lee, y Elías, todos sujetos a pasiones. Igual que las nuestras. Pero él oró y el cielo se cerró por 3 años y medio. Y luego oró y el cielo se abrió. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No podemos dejar de orar por las necesidades de las personas. Debemos ofrecer nuestra intercesión para manifestar el reino de Dios. Debemos tener esta autoridad. No tengas timidez, no te dejes intimidar por el enemigo. Orá por el enfermo con autoridad. Y si no se sana, ¿cuál es tu problema? No te vas a enfermar vos. Estás haciéndolo en el nombre de Jesús, no en el tuyo propio. No tenemos nosotros poder, pero Él sí. Y donde nos reunimos en su nombre y donde nosotros invocamos su nombre, Él tiene poder. Mire lo que dice aquí. Ellos saliendo, verso 20, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Qué significa confirmar? Mire, todo lo que tiene el prefijo con es algo que se hace de a dos. Compromiso, es una promesa que nos hacemos de a dos. Todo lo que va con es algo que se hace de a dos. Confirmar es vos firmás, yo firmo. Firmamos los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje de los discípulos tenía la firma de ellos y la del Señor. Que la palabra de ellos tenía la firma de ellos y la del Señor. Y si nosotros oramos, entonces el Señor confirmará. Termino. Cuando ellos fueron apresados y golpeados y se les prohibieron predicar el Evangelio, ellos oraron, Hechos 4:29. Y dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo pidieron. ¿Cuántas veces has pedido que Dios confirme tus palabras con una señal? Nunca. Entonces vivimos en una mediocridad de lo natural y no podemos marcar la diferencia. Hay tanta filosofía, hay tantas cosas dando vuelta. Y el budista dirá no, porque el ciclo de la vida, la reencarnación.
Y el otro dirá, Mahoma es un profeta. Pero ¿quién dice en el nombre de Jesús es sano? Nosotros somos los únicos que andamos por el mundo diciéndole al mundo que Cristo vive y que está en nosotros y que tenemos el Espíritu de Dios. Y hablamos de la resurrección de los muertos y hablamos de un reino inconmovible y hablamos de un mundo espiritual donde está Satanás y el enemigo. ¿Y qué le falta a todo eso? Le falta la confirmación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Usted dice, sí, pero yo tengo un problema, tengo un juanete y no es un problema el juanete tuyo, vos sos un creyente. Vos tendrías que tener disciplina, vos tendrías que lavarte los dientes a la mañana. ¿Me explico? Estamos hablando de algo que es para la confirmación del Evangelio. No es médico, sánate a ti mismo. Eso es lo que le dijeron a Jesús en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Él podía haber bajado o no. Y no lo hizo. Porque el poder no es para nosotros. El poder es para predicar el Evangelio. El poder es para dar testimonio del reino de Dios. El poder es para que cuando veas a alguien y te conmueva tu corazón, puedas ir y sanarlo, puedas ir y liberarlo, puedas ir y salvarlo. Obviamente que en tu casa la vida será diferente porque el fruto del Espíritu se manifiesta en la vida del que cree en el Señor. Pero las señales siguen a la predicación de un evangelio que debemos predicar y que debemos confirmar con autoridad, sanando, libertando. Yo hace 37 años que sirvo al Señor. Y cuando comenzamos, a nosotros nos dijeron, bueno, háganse cargo de la iglesia. Yo era un mocoso. ¿Cómo nos dimos cuenta que nosotros debíamos seguir firmes y no abandonar? Porque se sanaban los enfermos, se libertaban los endemoniados. En todas las reuniones venían las personas, resucitamos un muerto en el año 88. Usted dice, pero ¿cómo se te ocurrió orar por un muerto? ¿Qué íbamos a hacer? Se nos murió a nosotros. Se nos murió en medio de una cruzada, no sabíamos qué hacer. Es más, teníamos miedo de ir preso, de que entraran en una investigación a ver por qué se había muerto. Estuvimos orando más de 40 minutos, casi una hora. Y Dios lo levantó. Cuando tomamos autoridad en el nombre de Jesús y le ordenamos que se levante. Después de eso, ¿usted cree que yo puedo dejar de predicar el Evangelio? Después de haber visto, mi mamá cuando yo tenía 9 años tuvo 7 convulsiones en una noche. Y al otro día entró en coma y la llevaron al hospital israelita. Dijeron que tenía un aneurisma. Y vinieron 2 hermanas a mi casa. 2 señoras vestidas como a la antigua, ¿no? Mi casa todavía era de cemento el piso. Yo viví toda la vida en construcción. Después de que salimos de la piecita esa, toda la vida en construcción. Arena, cemento. Vinieron y le dijeron a mi papá, ¿usted cree que Jesucristo la puede sanar? Mi mamá tenía 30 y pico en esa época. 35, 36. Y mi papá dijo, sí, necesito creer. Agarraron, se pusieron la mantilla, porque no oraban sin cubrirse la cabeza. Se arrodillaron ahí en el cemento y oraron. Y mi mamá despertó. Y la tuve hasta los 87 años. 50 años más. Yo tenía 9. ¿Cómo puedo yo negar el poder de Dios? Es imposible. Yo no puedo pensar en otra cosa que usted
tiene poder y tiene autoridad y no la está ejerciendo, y no la está usando. Y a veces venimos a la iglesia, pastor, tengo este problema. Sí, todo el mundo tiene problemas. En el mundo tendréis aflicción, hermano. No venimos a eso a la iglesia. La iglesia no es una autoayuda, la iglesia es un cuartel. Es un lugar donde venimos a recibir autoridad para salir y ejercerla afuera. Esta es la iglesia. ¿Qué es la oración? Es el momento que yo dedico a conectarme con mi jefe, con mi autoridad, a rendirle cuenta, arrepintiéndome de tantas cosas que a veces uno hace, pero también recibiendo en mi espíritu la instrucción de que debo seguir adelante. ¿Por qué nos mantenemos como cuerpo de Cristo? Porque si uno flaquea, el otro lo sostiene, lo ayuda, lo apoya, porque adoramos a Dios como cuerpo, porque en el cielo estaremos unánimes, como dice aquí la palabra. Los discípulos se mantenían unánimes, pero no alcanza con venir todos los domingos, no alcanza con simplemente ser parte. Hay que hacer una diferencia. Tal vez vos seas la única persona con la capacidad de hacer una diferencia. Dios me ha mandado a lugares donde yo soy el único creyente. Me ha pasado en muchos lugares, empresas donde he trabajado, lugares donde soy el único. Y tengo que hablar de parte del Señor a esa gente porque no hay otro. Por ahí después descubro que a uno ahí era de la secreta, ¿no? Pero Dios te está llamando a hacer una diferencia. No compres libros para ver qué es lo que hay que hacer, ya lo tenemos. Lo que hay que hacer es ejercer la autoridad de hijo de Dios que tenemos. Ponete en orden para que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de acusarte de nada. Porque en cuanto hay desorden en tu vida y vos querés ejercer autoridad, el enemigo te dice, vos no podés. Vos no podés. Ponete en orden. No es tan difícil ponerse en orden cuando uno cree en el poder de Dios. Y luego salí a hacer una diferencia. No sé si pude ser lo suficientemente claro. Nada puede impedir que el poder de Dios fluya a través de tu vida. Nada ha sido comprado para eso. Sos una herramienta en la mano del Señor para anunciar, para marcar una diferencia. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios. Y a partir de ahora pidámosle al Señor. Señor, necesitamos milagros, prodigios, señales. Necesitamos predicar tu palabra acompañada de poder. No somos una comunidad de gente que se reúne para llorar a alguien que murió. Estamos para celebrar al que resucitó y vive por los siglos. Vive en tu casa, vive en tu vida, vive en tu trabajo, vive. ¿Qué te pide el Señor? Sino que creas en Él. Cree solamente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta noche nos ponemos de acuerdo para pedir que abran los cielos y extiendas tu mano. Padre, hay enfermos en la familia y enfermos en compañeros de trabajo, donde sea que haya. En cualquier lugar donde tú nos envíes, tenemos autoridad. Sabemos que tú, Señor, también cuidarás de nosotros. Nos mantendrás útiles, Señor. Como el artesano que cuida sus herramientas, tú nos guardarás. Padre, en el nombre de Jesús desechamos todo espíritu de cobardía, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y en el nombre de Jesús, Señor, danos oportunidad de predicar tu palabra y acompañarla con milagros. Señor, es en cualquier lugar y es sobre toda criatura. Padre, en el nombre de Jesús, mira qué injusticia hay a nuestro alrededor. Cuántas personas enfermas, cuántas personas padeciendo, cuántos han perdido familiares, cuántos cuántos están llorando hoy, cuántos están sufriendo hoy, cuántos viven sin esperanza, sin fe, sin conocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Úsanos, Señor, en este tiempo. Cambia, Señor, la identidad de esta iglesia, para que no sea simplemente un lugar donde nos reunimos a disfrutar de la palabra y de la adoración, que no está nada mal, pero que también, Señor, estas puertas estén abiertas para sanar al quebrantado de corazón, para libertar al que está cautivo, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Señor, tú hablaste conmigo, Señor, hace muchos años, y me dijiste que era la unción y la palabra. No solamente la unción y no solamente la palabra. La unción y la palabra. Y yo sé que la unción está en este lugar. La unción estaba. Y tu palabra está también, Señor. Permítenos comenzar, Señor, esta nueva etapa de nuestras vidas sin avergonzarnos del Evangelio, sin decepcionarte, Señor, del propósito para el que tú nos adquiriste. Te decimos en esta noche, Señor, heme aquí. Úsame a mí. Úsame a mí, Señor. Santo eres tú, Señor. Adoremos al Señor. Shekalamara Isayamai.